Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero, quien nos acompañará en la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el sector hoteles y restaurantes, con la temática titulada Sesión 4, Contactos con agentes químicos y o biológicos. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Mireya Delgadillo Sánchez. Ella es nutricionista, dietista, magíster en alimentación y nutrición. Doctora Mireya, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Paulita. Muy buenos días para todos. Es un gusto saludarlos. Espero que estemos iniciando una semana con mucho entusiasmo. Nos acompaña un sol radiante y debemos cuidarnos del sol y ahorrar el agüita. Acuérdense ustedes de esto. Hoy vamos a tener una charla muy interesante sobre contactos con agentes químicos y o biológicos, que va a ser muy interesante porque tiene que ver muchísimo con el estado de salud de cada una de las personas que trabajan en hoteles, en restaurantes y en todo lo que tiene que ver con el sector alimentos. Entonces espero que tengamos una charla bien interesante. Vamos a... se nos trabó esto. Ave María. Hacer una evaluación inicial y luego continuaremos con nuestro tema, no sin antes recordarles que tenemos nuestro... Uy, perdón. Se volvió loca, está emocionada. No sin antes recordarles que tenemos nuestra ruta del conocimiento que la vamos a estar cumpliendo durante todo este año. Entonces, Paulita, te dejo en manos del micrófono para que hagamos una evaluación inicial. Muchas gracias, doctora. Vamos a iniciar con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa, y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. El contacto con productos químicos puede causar A. Irritación en los ojos, B. Dermatitis, C. Enfermedades respiratorias, D. Todas las anteriores, E. Ninguna de las anteriores. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Irritación en los ojos, 2%. B. Dermatitis, 0%. C. Enfermedades respiratorias, 2%. D. Todas las anteriores, 95%. E. Ninguna de las anteriores, 2%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. Los manipuladores de alimentos deben usar gorro o redecilla por A. Comodidad. B. Diferenciarse de otros trabajadores. C. Prevenir contaminación de los alimentos. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Comodidad, 0%. B. Diferenciarse de otros trabajadores, 0%. C. Prevenir contaminación de los alimentos, 100%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. De los siguientes trabajadores, ¿quién es un manipulador de alimentos? A. El cocinero. B. El mesero o camarero. C. El transportador de alimentos. D. Todos los anteriores, en ninguno de los anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Bueno, mientras conocemos los resultados de esta última pregunta, invitamos a nuestros asistentes a realizar sus preguntas. Daremos un espacio
en mitad del taller para responderlas. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, el cocinero 8%, B, el mesero o camarero 0%, C, el transportador de alimentos 0%, D, todos los anteriores 91%, E, ninguno de los anteriores 1%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestra experta, la doctora Mireya. Muchas gracias, Paulita. Entonces continuaremos con nuestra ruta del conocimiento, la sesión 4 que nos corresponde hoy, contactos con agentes químicos y biológicos, y así seguiremos compartiendo todos los temas hasta llegar al último tema de este año. Dios mío. Recordemos que hacer que nuestros hoteles y restaurantes sean sanos, agradables y seguros es nuestra responsabilidad. Por eso es que estamos interesadísimos en que todos adquiramos conocimientos, que compartamos experiencias y que cada uno de nosotros tome lo que necesita para el desarrollo efectivo de sus funciones dentro del empleo, dentro de la labor que están desarrollando. Acuérdense que nuestras cocinas, nuestros hoteles, nuestros restaurantes, todo tiene que estar impecable y que de esto depende el éxito en nuestra gestión. Nuestro objetivo general para el día de hoy es que tomemos conciencia de que procurar y mantener la seguridad de los empleados debe ser una de las principales prioridades de los hoteles y restaurantes, recordando que toda vez que de ellos depende dar una buena imagen y brindar el mejor servicio a los huéspedes y comensales. Entonces, si los trabajadores, si las personas que están procurando el servicio se encuentran en perfectas condiciones, pues así mismo va a ser el resultado para nuestros huéspedes y para nuestros comensales. Nuestros objetivos específicos para el día de hoy: identificar los tipos de riesgo en cada área, diferenciar entre riesgo biológico y riesgo químico, definir planes de acción y qué hacer frente a estas situaciones. Entonces vamos a dar inicio, porque debemos tener en cuenta que los riesgos y accidentes pueden ocurrir en cualquier lugar y a cualquier hora, sobre todo en sectores como los hoteles y los restaurantes que se encuentran en permanente movimiento. Sin importar que llegue la noche, debemos estar pendientes de las necesidades que puedan tener los visitantes. Por lo tanto, la frecuencia y la gravedad de los riesgos se multiplica. Esto es muy importante. Un servicio de alimentos, sobre todo en los hoteles, sobre todo en los hospitales, por ejemplo, siempre tienen un funcionamiento casi que de 24 horas. Entonces, siempre estamos expuestos a que se produzca algún accidente o que haya un incidente o que haya un riesgo. Por eso, siempre debemos estar pendientes de lo que pueda pasar y cómo lo podemos solucionar inmediatamente. Entonces, identifiquemos los peligros químicos. En los restaurantes y en los hoteles en general se utilizan productos químicos como detergentes, desinfectantes y productos de limpieza, sin contar con otra serie de productos que a veces se utilizan para limpiar los vidrios, para fumigar, para una serie de productos químicos que a veces utilizamos para cumplir con tareas específicas. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos muy presente. Estos productos, como decía la pregunta de la evaluación, puede causar irritaciones en la piel, como podemos ver aquí, puede causar irritación en los ojos y su inhalación puede causar problemas respiratorios. Podemos llegar hasta situaciones respiratorias por la inhalación de los vapores de algunos productos químicos que se utilizan para el aseo y la limpieza, que pueden llegar a producir ataques de asma para aquellas personas que tienen esta predisposición respiratoria o que tienen alergias respiratorias. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos muy presente. ¿Cómo los podemos prevenir? Es fundamental utilizar el equipo de protección personal con guantes, gafas de seguridad y seguir las instrucciones de uso de los productos químicos para minimizar los riesgos. Es muy importante. Cada producto químico que se encuentre en las instalaciones donde laboramos debe estar debidamente marcado, debe tener todas las señales de precaución y debe estar almacenado en el sitio específico
para el almacenamiento de productos químicos. Es muy importante que el personal que labora con este tipo de productos esté enterado y esté capacitado para su manejo y para prevenir riesgos. Existe la resolución 0773 del 2021, donde conocemos todas las acciones a desarrollar por parte de los empleadores para la aplicación del sistema de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo. Esto se puede consultar en el Ministerio de Protección de Salud y Protección Social sin ningún problema. Está a disposición de todas las personas que lo quieran consultar y allí vamos a encontrar cómo se deben etiquetar, cómo se deben almacenar y cuáles son los símbolos o señales que debe contener cada uno de los productos para evitar riesgos y para no almacenarlos en una forma donde no se deban almacenar. Esto es muy importante. La utilización de equipos de protección individual, supremamente importante, y es algo que todos los empleados de una entidad como un restaurante, como un hotel, debe tener cuidado en la comprensión de la necesidad de la utilización. Debo saber por qué me debo colocar los guantes, por qué me debo colocar las gafas, por qué debo colocarme botas, por qué debo utilizar tapabocas, protectores auditivos, en fin, dependiendo de la actividad que se esté desarrollando, cada persona debe tomar conciencia de la importancia de utilizar sus elementos de protección personal. Para cada área hay diferentes tipos de elementos, y estos los pueden encontrar en todas las reglamentaciones existentes. Deben tener el conocimiento de su correcto uso, deben tener la asignación individual de equipos a cada trabajador. No se deben compartir los elementos de protección personal, nunca, siempre deben ser individuales, bajo la responsabilidad de cada uno de los usuarios, mantenerlos en el sitio adecuado, mantenerlos aseados si son reutilizables o desecharlos si definitivamente son desechables. Incorporación a la normativa de trabajo, que quiere decir obedecer todas las normas establecidas en cada una de las entidades donde trabajemos, en cada uno de los restaurantes o en cada uno del restaurante del hospital, en cada uno del restaurante de la universidad, en cada uno de los sitios de trabajo tiene que haber una normativa y esto debe ser importantísimo para cada uno de los trabajadores, tener el conocimiento y cumplirla al pie de la letra. Tiene que haber disciplina en su utilización y tiene que haber disponibilidad en todo momento para su uso. ¿Esto qué quiere decir? Que los empleadores son responsables de proveer a todos los empleados los elementos de protección que se requieran para el buen funcionamiento de sus labores, para tener éxito en sus labores y para prevenir los riesgos al máximo, para que no vayamos a tener riesgos de ninguna clase, porque el éxito de una gestión está en prevenir los riesgos. Esto es muy importante. También se debe tener en cuenta que por buenas prácticas de manufactura, los procedimientos SIP son fundamentales y estos involucran sustancias químicas peligrosas, corrosivas y tóxicas. Me irán a preguntar ustedes qué son los procedimientos SIP. Esto tiene que ver con el contexto donde se produce un riesgo, con la entrada por donde entró este riesgo, es decir, si fue una picadura, si fue una cortada, si fue una herida grande, si fue inhalado, si fue por la piel, si fue por vía oral, si fue por cualquier vía que haya ingresado algún tipo de sustancia química peligrosa, corrosiva o tóxica a nuestro organismo. Debemos saber el proceso mediante el cual ingresó a nuestro organismo y el producto que ingresó a nuestro organismo para poder tomar las medidas correctivas. Entonces, esto está, y esto lo encuentran ustedes también en toda la normativa, y aquí les estoy poniendo algo muy importante, que es fundamental tener procedimientos de seguridad para las actividades de desinfección y limpieza, porque a veces estando haciendo la limpieza nos podemos ocasionar alguna herida, algún daño, y es muy importante. Entonces aquí ustedes lo pueden encontrar. Y muy importante tener en cuenta las 10 normas para la limpieza de tanques, que también debe hacer parte de todos los procesos que debemos cumplir de higiene y aseo en nuestras instituciones. Es muy importante que los tanques de agua siempre estén completamente limpios. Y aquí van a encontrar las 10 normas para la limpieza de tanques. La Organización Mundial de la Salud reconoce
que en el agua puede haber infinidad de microorganismos, los cuales podrían causarle daño al cuerpo humano. Teniendo en cuenta esto, se decide desde la Organización Mundial de la Salud que el agua contenga una medida específica de cloro que impida el crecimiento microbiano y bacteriano y así garantizar la salud de los seres humanos. Esto lo hemos visto en las 3 anteriores charlas que hemos tenido, donde hemos visto la contaminación que se puede ocasionar por virus, bacterias, hongos y microorganismos en general. Entonces vale la pena que vayamos integrando todos estos conocimientos que vamos adquiriendo a través de las charlas, a través de estas capacitaciones, para que todo en un momento determinado se convierta en un ciclo perfecto donde no vamos a correr ningún tipo de riesgo. También hay un peligro crítico en restaurantes y hoteles y es el uso del gas metano. Entonces es sumamente importante que el mantenimiento se encargue de la revisión periódica de las estufas cuando son industriales, y cuando no son industriales también es importantísimo que no vaya a haber escapes de gas, porque esto es un riesgo, es un peligro bastante grave. Entonces es muy importante, esto es un peligro que se considera crítico en restaurantes y en hoteles. Y por último, algunos alimentos aditivos, alimentarios y fragancias también pueden desencadenar un ataque de asma. Hay muchos aditivos alimentarios, hay muchas fragancias que pueden molestar a las vías respiratorias. Entonces es muy importante que esto también lo tengamos presente. Hay personas que definitivamente son muy alérgicas a algunos alimentos. Por ejemplo, no pueden oler unos camarones porque inmediatamente empiezan las manifestaciones de su alergia, empiezan a brotarse, de pronto se les inflaman los labios o de pronto se les inflaman los ojos, y esto es muy importante que lo tengamos presente. Esto lo hemos visto en las contaminaciones que podemos tener a través de los alimentos. Para esto exige una guía de atención integral de la salud ocupacional basada en la evidencia para asma ocupacional. Hay personas que definitivamente los vapores, los olores fuertes, algún tipo de olor, a alguna persona le parecerá delicioso el olor a lavanda, pero a otra persona le puede producir una alergia, le puede producir una intolerancia. Entonces todo esto es importantísimo. El humo del cigarrillo, los olores fuertes cuando elementos de desinfección o los elementos de aseo, todo esto puede ocasionar ataques de asma. Entonces por eso es que es tan importante que las personas no fumen en sus áreas de trabajo, que las personas no utilicen un tipo de ambientadores o perfumes que de pronto pueden llegar a causar alteración a sus compañeros o a sí mismos. Entonces es muy importante que esto lo tengamos también muy presente. Y dentro de un sistema globalmente armonizado en prevención de riesgos químicos, pues sabemos todos que esto es una información común y de fácil comprensión para clasificar y comunicar a los empleados acerca de los peligros de los productos químicos y sus mezclas. Recordemos que es muy importante que tengamos presente toda la simbología, toda la señalización que tenemos y cómo debemos mezclar los productos. Es muy importante que a veces mezclamos para tratar de blanquear algún sitio, para tratar de limpiar un piso, para tratar de limpiar algún vestido. Mezclamos cosas que pueden llegar a ser muy tóxicas. Por ejemplo, mezclamos bicarbonato por decir algo, con cloro. Y esto puede emanar unos vapores que pueden ser muy tóxicos para la salud. Entonces debemos tener muy presente las instrucciones que nos dan para que todos los alimentos estén debidamente almacenados, debidamente clasificados y debidamente utilizados. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros, de las personas que trabajamos en sitios que tienen que ver con la producción de alimentos, desde el momento en que ingresan los alimentos a nuestro establecimiento hasta el momento en que llevamos el producto final. Es muy importante que sepamos cuáles son los procesos que debemos utilizar, qué productos podemos utilizar y cuáles no debemos utilizar para prevenir todo este tipo de riesgos. El riesgo biológico en los hoteles y restaurantes. Ya hemos hablado muchísimo y tuvimos 2 charlas en las que vimos virus, bacterias, hongos y microorganismos en general. Los trabajadores de un restaurante pueden estar expuestos a riesgos biológicos como bacterias, virus y hongos
presentes en los alimentos o en las superficies contaminadas. Estos microorganismos pueden causar enfermedades transmitidas por alimentos. Es esencial, es indispensable seguir las normas de higiene y manipulación de alimentos, lavarse las manos regularmente y utilizar equipos de protección adecuados para prevenir la propagación de enfermedades. Recordemos que a través de estas virus, bacterias, hongos que pueden estar presentes en los alimentos y que al manipularlos indebidamente podemos ocasionar un daño grandísimo, tanto a nuestros comensales como a nosotros mismos y a nuestros compañeros de trabajo. Entonces recordemos esto, si alguno de nosotros cursa con alguna patología respiratoria, por ejemplo, siempre debe tener su tapabocas puesto. ¿Por qué? Porque la tos, todos los fluidos, todas las secreciones que emanan nuestro cuerpo son un agente contaminante en el momento en que padezcamos algún tipo de enfermedad. Entonces vale la pena que recordemos los virus, las bacterias, los hongos y todos los microorganismos que podemos encontrar en estos sitios. Hablamos de los manipuladores de alimentos porque son un agente muy importante de transmisión de contaminación si no se hace correctamente. Un manipulador de alimentos es toda persona que en el desarrollo de su actividad laboral tiene contacto directo o indirecto con alimento en cualquiera de sus fases. Por lo tanto, está obligado por normativa a tener una formación específica y actualizada sobre higiene y seguridad alimentaria con el fin de garantizar la salud de los consumidores. Y todas estas fases, recordemos que son transformación, preparación, elaboración, fabricación, envasado, almacenamiento, suministro, distribución, servicio, venta o transporte. Tenemos todos estos procesos, todas estas fases se deben cumplir dentro de las más estrictas normas de higiene, cosa que a veces no vemos. Y vemos elementos donde se disponen los alimentos supremamente desaseados, supremamente descompuestos. Vemos unos cajones de madera llenas de hongos donde ahí ponen las frutas y allí tenemos una contaminación casi que lista para todas las personas que van a utilizar estas frutas que vienen en unos dispositivos mal empleados. Entonces, todo esto es supremamente importante. El transporte, el almacenamiento, la manipulación debe ser una responsabilidad de cada uno de los actores del sistema alimentario en Colombia. Hay un marco legal relacionado con el sector de los alimentos. Entonces, aquí pueden ustedes ver todas las resoluciones que están relacionadas con el sector de los alimentos. La 765 que deroga la 1090 y la 127 del 2001, entonces donde nos dice que tiene el proceso de capacitación para manipulación de alimentos dirigida a las personas naturales y jurídicas, establecimientos destinados al almacenamiento, distribución, preparación o expendio de alimentos y de transporte de estos, en los que se deberá ofrecer al personal manipulador el curso de manejo higiénico y allí pueden ustedes tomarla y leerla completa. También la Ley 9 del 79, que es el Código Sanitario Nacional, por cuanto dicta medidas sobre las condiciones sanitarias básicas para la protección en el medio ambiente, el suministro de agua, el saneamiento de edificaciones, alimentos, droga, medicamentos, cosméticos, bueno, en fin, diferentes sectores de la industria de la producción, no tanto de alimentos como de otro tipo de elementos que tienen que ver con el ser humano. Entonces es muy importante que haya una vigilancia y un control epidemiológico para prevenir desastres, para prevenir incidentes y accidentes. Esto es bien importante, que estos riesgos los prevengamos todos los días de esta vida. La resolución 519, la 1575, en fin, ustedes pueden tomar toda esta reglamentación del Ministerio de la Protección Social, donde las pueden consultar y estar leyéndolas periódicamente para actualizar los conocimientos, los requerimientos de acuerdo al sector donde se encuentren laborando. Es muy importante porque cada sector tiene su reglamentación. Pero también es muy importante que cumplamos con las normas de bioseguridad. Y la bioseguridad es el conjunto de políticas, normas y procedimientos que garantizan el control de los factores de riesgo,
la prevención de impactos nocivos y el respeto de los límites permisibles sin atentar contra la salud de las personas que elaboran y o manipulan elementos biológicos, técnicas bioquímicas, o sea, los laboratorios de investigación, por ejemplo, los laboratorios de desarrollo de productos alimenticios, los laboratorios de microbiología, todo este tipo de laboratorios donde hay un riesgo altísimo de contaminación. Las experimentaciones genéticas, ahora que se está experimentando tanto en el desarrollo de alimentos miméticos, como les contaba en días anteriores en alguna charla, alimentos que se están elaborando en laboratorios para ser proveídos a los seres humanos. Entonces, ahí hay unos riesgos de contaminación muy altos y pues tienen unos procesos que se debe garantizar que el producto de estas investigaciones y los procesos no atenten contra la salud y la seguridad de los trabajadores, ni de los pacientes, ni de los visitantes, o sea, nuestros comensales o nuestros huéspedes, o atenten contra el bienestar del consumidor final ni contra el medio ambiente. Porque si se libera una serie de productos que se estén, de microorganismos que se estén desarrollando en un laboratorio microbiológico, por ejemplo, puede llegar a ser una cosa supremamente mortal y podemos llegar a producir otra pandemia como la que se nos produjo con el COVID-19. Entonces es bien importante que todos estos procesos los tengamos siempre muy presentes desde el punto de vista de la bioseguridad. Esta es seguridad para la vida. Definitivamente debemos tener muchísimo cuidado con todo este proceso. Las personas que trabajan en los laboratorios, en investigación, en desarrollo de productos, en elaboración de alimentos, en producción de preparaciones, en entrega de alimentos. Definitivamente todo es una rueda que tiene que girar armónicamente. Entonces, dentro de los sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo, tenemos unos pasos que definitivamente son indispensables y que debemos cumplir diariamente, y es conocer lo que estamos haciendo, conocer el producto, conocer las necesidades, conocer los requerimientos, conocer la normativa, conocer absolutamente todo el medio en el que yo estoy llevando a cabo una actividad laboral. Actualizar. Permanentemente debemos estar actualizados en todo lo que tenga que ver con estos procesos. Actuar. Debemos saber actuar en caso de que se presente alguna alteración, en caso de que tengamos algún requerimiento, en caso de que tengamos alguna enfermedad, en caso de que haya algún accidente. Todo esto debemos saberlo y debemos aprenderlo. Y tenemos que comunicar. Todos estos pasos son supremamente importantes. Entonces, recordemos que estos pasos, conocer, actualizar, actuar y comunicar, son indispensables para que cada uno de los actores del sistema alimentario en Colombia los tenga muy presentes para poder cumplir con los sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Paulita, ¿tenemos ya preguntas? No, señora, en el momento no tenemos. Ok, continuemos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos conocer? Debemos conocer la organización. La organización, debemos saber qué tipo de organización es en la que yo estoy trabajando, cuáles son los mandos, cuál es el nivel de autoridad, cuál es el cronograma, cuál es el organigrama, cuáles las líneas directrices que tenemos dentro de nuestra organización. El proceso productivo, ¿cómo es el proceso productivo? ¿Cómo debo yo actuar dentro de ese proceso productivo? ¿Cuáles son mis tareas? ¿Cuáles son mis procedimientos? ¿Qué equipos y qué herramientas debo yo manejar? Esto es mi responsabilidad y debo estar capacitado para esto y debo actuar a favor de esto. Los tiempos de exposición, por ejemplo, si tengo alimentos expuestos, si tengo algunos productos químicos expuestos, ¿cuánto es el tiempo de exposición para no correr riesgos? Las características de los productos que manejo, las características del proceso en el que yo estoy interviniendo y las condiciones de salud, tanto las mías como las de mis compañeros de trabajo. Es muy importante que todos estemos enterados de cómo nos encontramos. Si alguno de mis compañeros tiene gripa, por favor, quédese en casa. Pero si definitivamente no se queda en casa por X, Y o Z motivos, entonces guarde las medidas de prevención y permanezca lavándose permanentemente las manos y protegiéndose permanentemente nariz y boca.
Esto es sumamente importante porque, por ejemplo, una gripa se transmite por vías respiratorias. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos muy presente, las condiciones de salud. Si alguna de las personas con las que yo laboro tiene alguna enfermedad crónica, si alguna de las personas tiene un riesgo, por ejemplo, un riesgo cardiovascular, necesitamos saber porque en el momento en que alguna cosa le suceda, tenemos que actuar y tenemos que actuar debidamente. Entonces debemos estar capacitados para reaccionar en un momento determinado. Desde, lo digo yo sin ánimo de ofender, desde el portero del edificio hasta el presidente de la compañía, por ejemplo, debería estar capacitado en el manejo de un DEA, un desfibrilador externo automático, porque si a alguno de mis compañeros le da un infarto, entonces yo tengo que saber reaccionar y tengo que utilizar el equipo y saberlo utilizar. Todo este tipo de cosas son muy importantes. Si se produce un incendio dentro de mi cocina, ¿cómo puedo utilizar los extinguidores y qué clase de extinguidor debo utilizar? Todos estos procesos son importantísimos que los conozcamos para poder actuar y para poder reaccionar en un momento determinado. Actualizar. Nosotros tenemos que actualizar nuestros conocimientos y entonces tenemos que tener la matriz de identificación de peligros y la cuantificación de riesgos, la matriz legal, la matriz de comunicaciones en doble vía, la matriz de elementos de protección personal, el mapa de dónde están y cuáles son los riesgos biológicos y el sistema de vigilancia biológico y una guía de vacunación. Una guía de vacunación que me diga qué tipo de vacuna se le debe aplicar a un paciente que esté manejando alimentos o que tenga problemas de tipo respiratorio. O todas las vacunas, hay cuadros de vacunación específicos y esto los van a encontrar en la guía de vacunación de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, donde se encuentran unas tablas específicas que dice vacunación para el adulto mayor trabajador y depende del sector laboral. Entonces hay un tipo de vacunas específicas para cada uno. Entonces también tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Aquí, por ejemplo, está un ejemplo de una matriz de peligro. Ustedes la pueden, hay muchísimas matrices de peligro y cada una de las empresas donde se elabora generalmente tiene su matriz de peligro de acuerdo al sistema de gestión que esté implementando, de acuerdo a diferentes software que hay en el mercado y que se han venido aplicando desde el momento en que se implementaron los sistemas de vigilancia epidemiológica, los sistemas de gestión en salud y seguridad en el trabajo. Entonces aquí tenemos que tener todos los procesos claros desde el tipo de elemento que estemos utilizando, desde el tipo de sustancia química que estemos utilizando y cómo se va a manejar, cómo se va a comportar, cómo vamos a prevenir y cómo vamos a corregir en caso de que suceda alguna cosa. Esto es algo que tomé de una empresa, de una cartilla que hay específica que dice: la higiene en el área de lavado de una cocina profesional es de vital importancia para preservar la inocuidad de los alimentos. Lo hemos venido hablando porque definitivamente lo que nos comemos es lo que determina cómo va a estar nuestro estado de salud. Los alimentos son indispensables y tenemos que consumir alimentos inocuos. Yo les decía en alguna oportunidad que la alimentación debe ser completa, equilibrada, suficiente, adecuada e inocua. ¿Qué quiere decir? Que no nos haga daño. Entonces, los operarios de la zona de lavado deben cumplir con los protocolos de bioseguridad y las buenas prácticas de higiene personal como expertos en el sistema de lavado profesional, y entonces ellos recomiendan que los operarios del área de lavado usen el siguiente equipo de protección personal: el gorro o cofia, que llamamos, el uniforme de dotación, que preferiblemente antifluido o impermeable, el delantal impermeable, los guantes y calzado antideslizante y totalmente cubierto. Esto definitivamente tiene que ser un requisito que se debe cumplir, pero que está determinado por cada tipo de empleador y por cada necesidad específica de la empresa donde estemos laborando. Habrá unos que lo pueden implementar, habrá otros que no lo pueden implementar y habrá otros que no les gustará implementarlo, dependiendo de sus necesidades, de sus requerimientos, de sus capacidades. Los trabajadores del área de lavado deben estar protegidos contra salpicaduras de desechos orgánicos, de agua y de productos químicos.
Es por esta razón que es necesario que su indumentaria sea totalmente impermeable. Se recomienda el uso de un gorro o cofia para evitar que los cabellos caigan sobre el material de lavado. Igualmente, se recomienda el uso de las redecillas o de los gorros para evitar que los cabellos caigan en el momento de la producción de los alimentos. Muchísimas veces se ve, y en casi todos los restaurantes, hasta en las mejores familias, sucede que caiga un pelo y salga el pelo precisamente a la tía que más molesta, le sale el pelo. Entonces, todo esto hay que tenerlo muy, muy presente porque es una forma de prevención de contaminación. Igualmente, todos los operarios y trabajadores que transiten en el área de lavado deberán usar calzado antideslizante para evitar resbalones por la manipulación de agua y productos químicos. Vamos a evitar resbalones, entonces así podemos evitar fracturas, esguinces, lastimaduras que pueden ocasionar alteraciones en la salud de los trabajadores. Esto vale la pena que lo tengamos siempre muy presente. Aquí por eso les puse esta bibliografía que dice Guía para el diseño del área de lavado en una cocina profesional. Es bien importante que la tomen presente. Winterhalter, esta es una entidad bien importante que se ha dedicado al diseño de este tipo de manuales y vale la pena que los tengamos presentes. Bueno, ¿cómo debemos actuar? Debemos actuar. Hay una línea de mando establecida, hay unas gestiones que tenemos que realizar, gestionar acciones, hay que definir roles y establecer responsabilidades. Definitivamente la línea de mando es supremamente importante y no nos podemos pasar por encima a nuestros jefes, ni nuestros jefes se pueden pasar por encima de nuestros compromisos, de nuestras responsabilidades. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que establecer una línea de mando, tenemos que gestionar nuestras acciones, debemos cumplir con toda la normativa. Todo lo que nos indiquen y todo lo que esté establecido en nuestra empresa, debemos cumplirlo al 100% en lo posible. Definir los roles. Cada una de las personas que actúan en un sistema tiene que tener un rol específico. No todos vamos a cumplir los mismos roles y no todos vamos a tener las mismas responsabilidades. Entonces, cada uno de los empleados debe tener sus propias responsabilidades y las debe cumplir al máximo. ¿Y para qué? Para poder monitorear, para poder intervenir y para poder medir cómo estamos funcionando. Esto nos va a dar, si nosotros tenemos una línea de mando bien establecida, si estamos gestionando bien nuestras acciones, si tenemos unos roles bien definidos y tenemos unas responsabilidades bien establecidas, vamos a poder monitorear, intervenir y medir. Monitorear para saber cómo lo estamos ejecutando, cómo lo estamos realizando, intervenir en caso de que estemos fallando, en caso de que estemos cometiendo errores y medir la efectividad. Debemos que medir la efectividad y la eficiencia tanto de los trabajadores como del proceso que estamos llevando a cabo. Entonces, esto es actuar en una empresa a favor de todos, porque es importantísimo. Si estamos haciendo las cosas correctamente, seguramente se verá reflejado en la productividad y en la eficiencia de todos. Y comunicar, definitivamente la comunicación es algo sumamente importante y una vez que hayamos cumplido con todas estas fases que les estoy informando, entonces debemos comunicar, porque la comunicación es indispensable en un sistema de gestión. Si todos estamos enterados de los procesos, si todos estamos enterados de las reacciones, si todos estamos enterados de las consecuencias, si todos estamos enterados de las causas, podremos tomar medidas alternativas, podemos tomar medidas curativas, podemos tomar medidas efectivas en un momento determinado. Entonces, la comunicación tiene que hacer parte de nuestra vida diaria. Es bien importante que esto lo tengamos presente. Recordemos un poquito cómo se transmiten estos riesgos biológicos. Perdón, cómo se transmiten estos agentes biológicos. Entonces, tenemos unos fluidos corporales que son la sangre, en las cortadas, por ejemplo, secreciones respiratorias, como por ejemplo un estornudo, entre otros, y se pueden transmitir a través de la vía aérea, o sea, la vía respiratoria, la vía dérmica, o sea, por la piel, la vía oral o digestiva y la vía parenteral, en caso de un chuzón con una aguja, de una cortada con un cuchillo. Entonces, esto es la vía parenteral. El agua, recordemos también que puede hospedar muchas bacterias y protozoos. Acuérdense ustedes, por ejemplo, que el dengue está de moda más o menos, digámoslo, en sitios donde el agua se encuentra aposada y allí
los mosquitos depositan sus huevos y allí podemos obtener un dengue que puede ser grave porque puede producirse un dengue hemorrágico. Entonces allí podemos encontrar bacterias y protozoos. El aire, los bioaerosoles, todos los spray que utilizamos son un medio de transmisión de los mismos. Entonces es muy importante que tengamos presente esto y además porque los aromas y todas las sustancias químicas que contienen estos aerosoles, en primer lugar, contaminan el medio ambiente y en segundo lugar, pueden hacer daño a nuestras vías respiratorias. El suelo, en el suelo encontramos gran variedad de organismos vivos con capacidad de infectar al ser humano, como lo vimos en todas las virus, bacterias, hongos y microorganismos que estudiamos en las clases pasadas. ¿Qué hacer? Tenemos que tener higiene. Definitivamente la higiene es indispensable para la prevención de la contaminación, del riesgo biológico y del riesgo químico también. El lavado de las manos es indispensable y en la medida en que estemos todo el día trabajando, periódicamente debemos estarnos lavando las manos. Gracias a Dios, esto ya es un hábito que tenemos todos en el mundo. Generalmente todo el mundo se tiene que lavar las manos permanentemente y es muy importante que lo continuemos haciendo. Los servicios sanitarios también. Una vez que uno entra al baño y a realizar sus necesidades orgánicas, inmediatamente sale de los servicios sanitarios, debe lavarse las manos, muy bien lavadas. Mantener las superficies y los utensilios limpios y ordenados. Esto es sumamente importante. El cabello recogido y usar una redecilla. Y por favor, eliminar de los elementos de aseo los trapos o los paños de cocina. Todas estas esponjitas que utilizamos y volvemos a utilizar y volvemos a utilizar, los trapitos para secar, los pañitos de cocina, todo eso que muchas veces los vemos en las casas. Eso es un medio de contaminación. Allí crecen microorganismos en cantidades y hongos y bacterias que pueden llegar a ser contaminantes y que pueden infectar nuestra salud. Entonces, no limpiones, trapos o paños de cocina afuera de la cocina. Tenemos que tener cosas siempre desechables, utilizar las cosas desechables y eliminarlas, o si definitivamente van a utilizar limpiones, se deben lavar correctamente con una cantidad específica de detergente específico y de cloro. Es importantísimo para desinfectar este tipo de elementos de aseo, pero en realidad no se deberían utilizar este tipo de elementos en las cocinas. Recordemos que el manejo de alimentos también es muy importante y es el medio más importante para la contaminación, porque si no los manejamos bien, si no tenemos la separación de alimentos de crudos y cocinados, vamos a hacer una contaminación cruzada. Si no tenemos los alimentos protegidos como se deben proteger, si no los tenemos bien etiquetados desde la fecha de almacenamiento hasta su fecha de vencimiento, si no respetamos las condiciones de conservación de los alimentos, unos se deben conservar fríos, otros se pueden conservar a la temperatura ambiente, otros se deben conservar en un sitio oscuro, dependiendo del tipo de alimentos que tengamos. Entonces, esto lo debemos ver en toda la normativa y debemos saber cómo tenemos que almacenar nuestros alimentos. Los alimentos de forma adecuada y evitar las contaminaciones cruzadas es lo más importante. Almacenamiento adecuado. Desde el momento en que nosotros hacemos el pedido de alimentos para que nos surtan en nuestra despensa y que nos llega, por decir algo, nos llega de Corabastos, inmediatamente tenemos que iniciar todos estos procesos. Separar los alimentos, clasificarlos. Si están sucios, guardarlos limpios. Todo este tipo de proceso lo debemos tener siempre presente para evitar todo este tipo de contaminación, evitar riesgos y alteraciones en la salud, tanto de nuestros comensales como de nuestros empleados, de nuestros compañeros y de uno mismo. Entonces es muy importante que respetemos todos estos procesos. El manejo de desechos también es algo sumamente importante y siempre deben estar las canecas tapadas y pues clasificadas de acuerdo al contenido que cada una debe tener. Debemos tener un control de plagas, esto es importantísimo, el control de plagas, de roedores, de insectos, de gusanos, de todo este tipo de animalitos que nos pueden llegar a hacer mucho daño y que pueden transmitir enfermedades también a los seres humanos.
Y recordar siempre el lavado de manos después de manipular los desechos. Es sumamente importante. Así la bolsa esté completamente sellada y así yo no haya tenido contacto con la bolsa porque lo llevé y tenía los guantes puestos, voy a botar la bolsa, pero es muy importante que una vez que yo haya desechado todos estos elementos, entonces yo vuelva a lavarme las manos. Es muy importante el manejo de desechos. Hay unas reglas de oro de la Organización Mundial de la Salud para la preparación higiénica de los alimentos que se las quiero recomendar. Son 10 reglas de oro y que definitivamente es muy importante que las tengamos presentes cuando somos personas responsables de la producción de alimentos. Y es elegir los alimentos tratados con fines higiénicos, cocinar bien los alimentos. Los alimentos ya sabemos cuáles se deben cocinar a determinado tipo de temperaturas, cuáles se pueden consumir crudos y cuáles no. Entonces, esto lo tenemos que hacer bien. Consumir inmediatamente los alimentos cocinados, por favor. Una vez que se produzca el almuerzo o una vez que se produzca el desayuno o una vez que se produzca la comida, no la dejemos ahí y después la recalentamos, porque eso es un medio de contaminación. Pero si la recalentamos, entonces hay que recalentarla bien. No hay que tener muchísimo cuidado con tener comidas de días y días y días guardadas y luego hacer calentado, porque eso es un medio de cultivo de contaminación. Guardar cuidadosamente los alimentos cocinados, muy bien almacenados en envases adecuados para que no vayan a sufrir contaminación. Evitar el contacto entre los alimentos crudos y cocidos. Esto ya lo vimos en algunas de las charlas que hemos tenido. No se debe utilizar el mismo cuchillo con el que corté la carne para cortar un tomate, o no se debe utilizar el mismo cuchillo en el que corté el tomate para cortar una papa. Esto lo tenemos que tener siempre presente para evitar la contaminación y la contaminación cruzada. Lavarse las manos a menudo. Si ustedes ven en todas las cartillas, en todos los manuales, en todas las reglamentaciones, existe la recomendación: lavarse las manos a menudo. Esto es indispensable. Tener las uñas cortas y muy bien limpias. En lo posible, las personas que manipulan alimentos, no tenerlas pintadas, también es bien importante que lo tengamos presente. Mantener escrupulosamente limpias todas las superficies de las cocinas. Mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, roedores u otros animales y utilizar agua pura. Entonces, agua potable. Esto es bien importante, que una vez que hayamos, por ejemplo, puesto en una solución de hipoclorito de sodio un poco de verduras para poderlas descontaminar, en caso de la lechuga, por ejemplo, tenemos unas lechugas en una solución de hipoclorito de sodio. Entonces, una vez que ya sacamos la lechuga de esta solución, la tenemos que lavar nuevamente para que no tenga el sabor a hipoclorito de sodio, y entonces utilizamos agua pura. Es muy importante la utilización del agua y del agua potable, no de aguas reservadas en envases que quién sabe cuántos días llevan allí guardados, porque ya deben estar contaminadas. Entonces, estas son las 10 reglas de oro de la Organización Mundial de la Salud que debemos tener muy presentes. Y por último, el riesgo biológico en hoteles y restaurantes. A todo lo anterior que hemos visto, a todos los procesos de el riesgo que tenemos al manipular elementos biológicos y elementos químicos, también se le suma el riesgo biológico que supone la presencia de suciedad en habitaciones y baños, en el caso de los hoteles, además de la manipulación de toallas y ropa de cama utilizada o la manipulación de productos de limpieza tóxicos. Es muy importante, por ejemplo, las camareras de los hoteles, entonces van a estar expuestas también a recoger ropa sucia, toallas mojadas, sábanas sucias. Entonces, esto también presume un riesgo biológico en hoteles, que es bien importante que lo tengamos muy presente. Las personas que trabajan en el aseo de los hoteles, es muy importante que lo tengan presente. La prevención del riesgo, entonces, para evitar estos riesgos en los hoteles, para las camareras y personal de aseo, es muy necesario el mantenimiento de los carros de transporte en perfecto estado, de manera que las ruedas, los dispositivos de frenado y otros elementos funcionen correctamente y no supongan un sobreesfuerzo adicional para el trabajador, que tenga el trabajador que agacharse a arreglarle la rueda al carro, porque aquí va a haber entonces mugre
y aquí va a haber una contaminación. La utilización de guantes adecuados para la manipulación de ropa y las toallas usadas y la limpieza de baños con productos químicos y desinfectantes de uso habitual. Esto lo traje a colación, ¿por qué? Porque estamos viendo los hoteles, pero no solamente estaremos viendo los restaurantes, porque los restaurantes sí, claro, son un medio de contagio altísimo si no tenemos el cumplimiento de todas las normas, pero las personas que actúan en otras áreas del hotel también pueden tener un riesgo de contaminación biológica o de contaminación química, porque también manejan productos de aseo, porque también manejan sustancias desinfectantes, aerosoles, bueno, todo este tipo de líquidos que se pueden encontrar en un hotel. Entonces también es un riesgo alto para las personas que laboran en estas áreas de los hospitales y de los hoteles. Es bien importante que esto también lo tengamos presente. Paolita, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, señora. Tenemos una pregunta, nos la realiza Karin Viviana Zambrano. Dice, ¿qué tan cierto es que el agua no se puede dejar hervir mucho tiempo porque se vuelve tóxica? ¿Es verdad? Bueno, el agua generalmente se hierve a 100 grados centígrados e inmediatamente queda descontaminada. Pero el agua debe ser agua potable, porque es que no sabemos qué tipo de agua vayas a hervir. Si tú vas a hervir agua que recogiste de un pozo, por ejemplo, el agua hay que adicionarle alguna sustancia, por ejemplo, cloro, para que se descontamine. Pero no sabemos qué tipo de agua vaya a servir. Entonces hay microorganismos, como lo vimos en anteriores ocasiones, que son lábiles al calor, pero otros son resistentes al calor. Entonces habrá microorganismos que de pronto se resisten a morirse, así tú los pongas a hervir a 500 grados de temperatura. Entonces todo depende del tipo de agua, pero generalmente el agua que tomamos en las ciudades principales y en muchísimos pueblos de Colombia es agua potable. Ustedes vieron en estos días, por ejemplo, que nos dijeron que hay muchísimos puntos de control donde nos manifiestan y nos aseguran que el agua es potable. Pero si definitivamente la quieren hervir, el agua tiene que hervir a 100 grados centígrados y allí se supone que queda descontaminada. ¿Alguna otra pregunta, Paola? No, no, señora, no tenemos más. Bueno, entonces en conclusión, es bien importante que esto lo tengamos muy presente, además de todos los riesgos químicos que tenemos por el uso, por el manejo de elementos químicos como los desinfectantes, los detergentes, los fumigantes, todo este tipo de sustancias que podemos utilizar en un hospital, en un restaurante, en un hotel. Existen los riesgos biológicos y también existen riesgos físicos de los cuales no estamos hablando hoy. Pero uno de los más importantes que debemos tener en cuenta de riesgos para todos nuestros empleados a cualquier nivel y en cualquier tipo de actividad laboral es el estrés que puede venir de la mala actitud de los huéspedes, de situaciones bajo presión y de la fatiga de ser un trabajador demandante. ¿Esto qué quiere decir? Que me están pidiendo en la cocina que corra, que cubo, que llave, que la sopa, que el seco, que la carne, que la papa, que a fulanito no le gustó, que se lo devolvamos, que usted le dejó caer un pelo, que le salió una uña, que no sé qué, que si todo esto está causando mucho estrés en nuestros trabajadores y por eso debemos preservar el bienestar mental de los empleados. Desde el punto de vista del empleador, debemos velar porque la salud mental de nuestros trabajadores esté adecuada y crear una buena cultura de trabajo y prevenir daños. Esta será la mejor manera de mantener felices a nuestros trabajadores y en sus puestos de trabajo. Entonces, además de todos los riesgos biológicos, de todos los riesgos químicos o de todos los riesgos físicos, cuidémonos, porque la actitud mental es sumamente importante. Llegar a trabajar con alegría, cumplir a cabalidad con toda nuestra normativa, estar enterados de qué son los procesos, de cuáles son los procesos que debo cumplir y de qué es lo que debo hacer, qué me corresponde a mí y cómo puedo colaborar con mi compañero y cómo puedo colaborar con la empresa, puede llegar a ser un éxito total. ¿Por qué? Porque voy a estar con un estado de salud adecuado, porque voy a disminuir los números de días de ausentismo laboral que van a influir directamente en la productividad de mi empresa, por consiguiente en el bienestar de todos los trabajadores y en la satisfacción de los empleadores.
Esto es bien importante que lo tengamos muy presente. Aquí ustedes tienen una bibliografía bien interesante donde está todo lo de la normativa, todo lo de la prevención y pues la pueden tomar, es bien importante. Vamos a la evaluación final, Paolita, por favor, donde tenemos nuestras preguntas. Así es, doctora Mireya. Antes nos realizó una pregunta el señor Henry Javier Sierra. Dice, laboro en un supermercado y se venden verduras y frutas. ¿Se debe hacer un proceso especial en el área de almacenamiento y de dónde se vende? Generalmente las frutas y las verduras, una vez que se venden, una vez que llegan al supermercado, se deben mantener bajo refrigeración, no congeladas, pero sí bajo refrigeración y en unos dispositivos completamente limpios, perfectamente limpios. A veces limpian todas estas estanterías y todas estas dispositivos que tenemos para guardar las verduras y las frutas en sitios que han limpiado con demasiado cloro. Entonces hay que tener cuidado con la dilución que se hace de esta sustancia. ¿Cuánto se debe utilizar? Dependiendo de la cantidad de agua y dependiendo de la cantidad de cloro que se deba utilizar para limpiar todas estas superficies, para mantener muy limpias las neveras, los refrigeradores y para que los alimentos no tomen este sabor. Pero considero que las frutas y las verduras, entre menos tiempo estén almacenadas en un supermercado, va a llegar muchísimo mejor al cliente final. Entonces es importante que se mantengan en un sitio protegido, con una temperatura adecuada y en refrigeración, no en congelación, sino en refrigeración. Gracias. Ok, Doc, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, nos la realiza Raúl Blanco. ¿Quién controla si cumplen con mecanismos de cuidado tanto parte hotelera como restaurantes? ¿Quién controla? Sí, ¿quién controla el cuidado? Tanto bueno, la parte hotelera como restaurante. Bueno, además de toda la normativa que tiene el Ministerio de Protección Social, de Salud y Protección Social, todo lo que tiene que ver con los sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo, toda la norma que tiene que ver con la bioseguridad, debe haber una persona encargada en cada sitio, que generalmente es el HSQ, donde tiene que estar con la normativa al día, que tiene que hacer capacitaciones, que tiene que dictar las normas específicas de cada una de las empresas. Generalmente las alcaldías distritales o las alcaldías en cada uno de los municipios tienen la misión de vigilancia, pero cada una de las empresas debe tener una persona encargada y tiene que tener sus comités paritarios y tiene que tener sus brigadas de emergencia. Esto dependiendo del tipo de empresa, del tipo de actividad que desarrolle cada una de las empresas. Listo, doctora Mireya, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Primera pregunta. ¿El contacto con productos químicos puede causar A, irritación en los ojos, B, dermatitis, C, enfermedades respiratorias, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores? Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, irritación en los ojos, 2%. B, dermatitis, 0%. C, enfermedades respiratorias, 2%. D, todas las anteriores, 95%. E, ninguna de las anteriores, 1%. Doctora Mireya, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Muy bien, definitivamente el contacto, ya les mostré, puede ocasionar irritaciones en la piel, puede ocasionar alteraciones en los ojos y puede ocasionar problemas respiratorios por los vapores, por los olores, por todos estos aromas que pueden llegar a producir alteraciones de tipo respiratorio y de tipo dermatológico. Entonces es muy importante que el 1% que dice que ninguno tome conciencia de que es muy importante tener mucho cuidado en la manipulación y en el manejo, tanto de productos químicos como de productos biológicos. Es muy importante que esto se tenga muy presente. Listo, doctora, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta.
Los manipuladores de alimentos deben usar gorro o redecilla por A, comodidad, B, diferenciarse de otros trabajadores, C, prevenir contaminación de los alimentos. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, comodidad 0%. B, diferenciarse de otros trabajadores 1%. C, prevenir contaminación de los alimentos 99%. Doctora Mireya, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Es muy importante que tengamos presente, ya lo vimos, que es muy importante que tengamos el cabello siempre recogido y una redecilla o un gorro. Es muy importante que lo tengamos colocado para la manipulación de los alimentos, para la preparación de los alimentos, porque el que caiga un cabello en los alimentos, en primer lugar, es desagradable a la vista y en segundo lugar puede tener una consecuencia como es una contaminación a los alimentos. Entonces es muy importante que se maneje este gorro o redecilla. Perfecto, muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. De los siguientes trabajadores, ¿quién es un manipulador de alimentos? A, el cocinero, B, el mesero o camarero, C, el transportador de alimentos, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, el cocinero 3%, B, el mesero o camarero 0%, C, el transportador de alimentos 0%, de todos los anteriores 97%, E, ninguno de los anteriores 0%. Doctora, esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue? Bueno, pues definitivamente todas las personas que interactúan con alimentos en toda la cadena productiva, desde el momento en que los recogemos, en que estamos sacando las papitas del cultivo, estamos sacando la cebolla, estamos sacando las lechugas, hasta el momento en que se lo entregamos a nuestro consumidor final, llámese un comensal, llámese un paciente, llámese cualquier persona que esté consumiendo un alimento preparado, ya sea en la casa o ya sea dentro de la industria de alimentos, es muy importante y es un manipulador de alimentos. Ahora, no todo el mundo está haciendo capacitación para la manipulación de alimentos y la gente en el campo, por ejemplo, tiene sus hábitos y sus costumbres para recoger los alimentos. Pero sí, desde el momento en que nosotros hacemos que lleguen los alimentos a nuestra empresa, hasta el momento en que nosotros los entregamos al consumidor final, debemos tener muchísimo cuidado en la manipulación de alimentos. Por lo tanto, tanto el cocinero como el mesero, el camarero, el transportador de alimentos, el chef, todos, absolutamente todos somos manipuladores de alimentos y debemos tener muchísimo cuidado y cumplir con los requisitos. Perfecto, doctora Mireya. Muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias, muchísimas gracias para todos. Espero que tengan un feliz día y que todas las enseñanzas hayan contribuido. Los invito aquí a que continúen viendo esta información tan importante de Posipedia y de todo lo que tiene que ver con la comunidad que estamos manejando. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa, y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa.
Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.